en los dos canales correspondientes. Estamos en una parte en Facebook y por otra parte estamos en Instagram, ¿no? Aquí conversando, como es costumbre, acerca de aquellas cosas interesantes para vivir cada vez mejor. Poco es la intención del espacio, siempre pues contribuir a que los seres humanos en este mundo tan aparatoso, porque el mundo está muy aparatoso, eh, poder dar unas guías, servir como una especie de GPS, ¿no? De GPS que le sirva a uno para saber, bueno, por qué camino me voy a meter y tal, ¿no? Ahora fíjense, hay un dato que es muy importante. Un GPS es inútil si yo no sé para dónde voy. ¿Ah? Es un tema interesante, ¿no? Ese puede ser también un motivo de otra conversación más adelante, ¿no? Que solo si yo tengo claridad de lo que quiero lograr, de lo que espero que ocurra con mi vida, es que yo voy a tener alguna pista segura para llegar allá, ¿no? Igualito como hace el GPS, ¿verdad? Cada vez que uno se monta en el automóvil y va a un sitio que no conoce, pues pone su GPS y ahí va, chum, 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 y llegamos, y llegamos, ¿no? O sea, tener un buen mapa es fundamental para que nosotros lleguemos a donde queremos llegar. Esto es una cosa que podemos asegurar casi con 100% de certeza. Casi con 100% de certeza. Si usted tiene una meta, es decir, si usted tiene un propósito en la vida, bueno, yo mi vida la quiero dedicar a, y usted cuenta con un buen mapa, usted cuenta con un buen GPS, un ubicador, ¿ya? Que le señale la ruta más prudente y si hay cola en esa ruta, pues le puede mostrar, ¿cómo se llama? Vías alternativas, ¿no? Sí, solo si usted cuenta con esas dos cosas, usted va a poder tener una vida que valga el esfuerzo, una vida feliz en concreto, ¿ya? Si carece de alguna de las dos cosas, le va a costar muchísimo, le va a costar muchísimo. Particularmente en estos tiempos, estoy leyendo un libro que se llama Futuring, es decir, de cara al futuro, pudiera ser la traducción, y que está inspirado en este trabajo que están llevando a cabo muchos personajes, entre ellos, por ejemplo, Ray Kurzweil, que es quizás el representante más poderoso de esta visión de claridad de hacia dónde vamos en la vida. Él es uno de los socios de Facebook, por cierto, ¿no? Y, eh, y gracias a él es que podemos estarnos viendo por estos aparatos, podemos escuchar música, es decir, tiene montones de inventos, ¿verdad? Que nos hacen la vida más sencilla, más accesible, más peligrosa también, en la medida que no tengamos en cuenta precisamente lo que estábamos diciendo, claridad de para dónde voy y una buena hoja de ruta, una buena, ¿cómo se llama? Un buen mapa, un buen GPS para conducirnos por allí. ¿Mm? Eso, eso es clave. Y fíjense, precisamente en el día de hoy, quiero comentar con ustedes y escuchar sus opiniones, ¿verdad? En el sentido de que vamos a hablar de los genes. Un abrazo, Gaby. Bienvenida. Eh, Vamos a hablar de los genes. ¿Por qué? Porque los genes están de moda, ¿ya? Recientemente acaban de publicar un trabajo, un grupo que ha podido, un grupo que estos son grupos internacionales, la ciencia está confluyendo de una manera interesante, o los científicos estamos confluyendo de una manera interesante, potenciando proyectos que son múltiples. ¿Para qué? Para tener certeza, mayor certeza. ¿Mm? Y uno de esos proyectos es lo que se llama el proyecto Genoma. El proyecto Genoma y el apellido también de Genoma Humano. ¿De qué trata? ¿De qué trata ese proyecto?
Ese proyecto lo que trata es de develar qué es lo que acontece en esa estructura química tan interesante que se llama el ADN. ¿Por qué esa estructura es tan interesante? Es como una doble hélice, supongan dos cositos de esto, ¿verdad? Uno al lado del otro, algo así, ¿no? Como que están así y están intercambiando constantemente información, es decir, energía, ¿verdad? Y esa información son las claves mayores de cómo estamos diseñados y cuál es nuestro potencial. Potencial que, por cierto, los humanos, de nuestra capacidad de comprensión y de conocimiento, no conocemos todavía. El límite de nuestro potencial como seres humanos es desconocido, es desconocido. Por eso es que es muy interesante que nosotros sigamos haciendo esfuerzos porque realmente todavía falta muchísimo por conocer. Y esto es importante porque mucha gente dice, bueno, como ya tenemos el código completo, como ya tenemos el abecedario, nosotros ya podemos saber qué es lo que podemos escribir y qué es lo que no podemos escribir. La comparación vale, la comparación vale. El genoma no es otra cosa sino que el abecedario con el cual tú, yo, construimos, ¿ya? Construimos la vida. Construimos, ya siguiendo la metáfora de la escritura, construimos la novela de nuestra vida. Y yo le suelo decir a las personas, bien sea por formación, bien sea por coaching, o bien sea por terapia, o bien sea por consultoría, yo les digo, usted está escribiendo una novela, una historia, usted está construyendo una historia, la está construyendo, esa historia no está construida, es usted el escritor, es usted el novelista que cada capítulo va a sorprenderme o no frente a la realidad que lo rodea. Y eso es vivir. Vivir es dedicarnos a escribir, a hacer consistente una historia que vamos narrando en la medida en que nos vamos desenvolviendo con nuestro GPS, con nuestra meta hacia dónde vamos y lo que va ocurriendo en ese viaje maravilloso. Eso es el vivir. Eso es el vivir. Entonces, dentro de esto, los genes, por supuesto, nos dan la pauta de las competencias que podemos desarrollar. Por ejemplo, si ustedes ven mi nariz o se ven su nariz en el espejo, van a ver que es muy diferente de la nariz de un elefante o muy diferente de la nariz de un perro. ¿Ya? Es una estructura totalmente diferente. ¿A qué se debe esa estructura? Al código genético, en este caso, que nos conforma como materia, que nos conforma como cosa viva. Ahora, fíjense que cuando se empezaron a hacer estos descubrimientos, particularmente los investigadores científicos y los médicos, cometimos un error garrafal. Creer que porque eso era la fábrica, creer que porque ese era el punto de partida de nuestras vidas, eso era todo. Y entonces se empezaron a descubrir, digamos, grupos de genes que tenían que ver con ciertas patologías. Y en la medida que eso se fue descubriendo, se fue diciendo, esta enfermedad es de origen genético. Eso fue un sesgo mental. Eso fue un error garrafal, por cuanto lo que realmente nos dice el conocimiento, lo que nos dice esos hechos de que haya una asociación entre una expresión de una enfermedad y un código genético, es decir, algo que ocurre en la fábrica, no es exclusivo. ¿Por qué? Porque esos genes están sometidos a un tratamiento del ambiente que hace que se expresen o no se expresen. ¿Qué significa que el gen se expresa? Se abre un punto del ADN
donde esta instrucción es trasladada a otro lugar, a la mitocondria, principalmente, ¿verdad? Y allí es donde se fabrica los componentes de las proteínas que van a formar nuestro cuerpo. Entonces el código dice, bueno, Luis Arocha va a tener esta nariz típica de los Arocha. Cuando ustedes vean una nariz así en la calle, pregúntenle, ¿usted es Arocha? Porque esta nariz es típica de todos nosotros, ¿verdad? Ese es el código genético. Ese código genético marcó eso. Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes comparan mi nariz con la de mi hermano, van a ver que hay ciertas diferencias. Desde el punto de vista general, pareciesen iguales, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, ¿verdad? Puede una de las dos estar más enrojecida que la del otro. Puede estar una que tenga una pequeña herida y la del otro no. ¿Y eso cómo pasó? Por ejemplo, exposición al sol. ¿Ya? El sol nos enrojece, sobre todo a los que somos blancos, ¿no? Entonces, ese es un factor externo que está incidiendo para que se exprese o no se exprese esa instrucción originaria. Además de que cuando ya se van a ensamblar esos componentes unos con otros, ahí entran en práctica otros procesos que tienen que ver fundamentalmente, hasta ahora lo que hemos descubierto, con 6 propiedades que tenemos los seres humanos. ¿Ya? Una, la alimentación. ¿Por qué? Porque precisamente la fábrica está trabajando todo el tiempo. ¿Y con qué trabaja? ¿Cuáles son los insumos a partir de la cual esa fábrica construye cuerpos? Son los estímulos físicos, los estímulos químicos, los estímulos informativos. Y entre los estímulos químicos se encuentran los alimentos, ¿ya? O lo que hemos llamado alimentos, porque en realidad alimento debería ser aquello que nos alimenta, es decir, que realmente es para bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Que no todo lo que nosotros llamamos alimento alimenta. Hay muchos de los productos que se llaman alimentos comercialmente que no alimentan, sino que destruyen, o por lo menos no construyen. Y esa distinción es sumamente importante. Por eso es muy importante la alimentación. Otro factor, otro de digamos, de las aristas importantes en nuestras vidas es el esfuerzo. Estamos diseñados para hacer esfuerzos, señores. El esfuerzo es sumamente importante. Y cuando me refiero al esfuerzo, es el esfuerzo de pensar, es el esfuerzo de sentir, es el esfuerzo de percibir, es el esfuerzo de hacer. Todo eso conforma una estructura que permite que nuestro cuerpo continúe viviendo. Por eso, fíjense, el sedentarismo, el aislamiento, sedentarismo, aislamiento, maltrato físico, va a producir más daños que posibilidades de crecimiento y desarrollo. Entonces, el esfuerzo hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros nos sobrepasamos en el esfuerzo, el cuerpo también se resiente. Y esto lo correlacionamos con la otra arista, ¿verdad?, complementaria del esfuerzo, que es el reposo. El reposo. Es decir, en el reposo, que incluye el sueño, que incluye la relajación, que incluye el no hacer nada en un momento dado, ¿verdad? Ese reposo es un mecanismo para que el organismo repare aquellos daños minúsculos que ocurrieron durante el esfuerzo. Por lo tanto, es un balancín.
Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona me consulta o consulta a cualquier profesional sobre el insomnio, por ejemplo, que tiene dificultades para dormir, nosotros le preguntamos sobre el esfuerzo. ¿Por qué? Porque sabemos que es una díada, que una cosa compensa a la otra. Si una persona está todo el día pasivo, está haciendo muy poco trabajo, está haciendo muy poco esfuerzo, probablemente en la noche no tenga el mismo sueño que si hace un esfuerzo. Entonces, una de las primeras cosas que vemos es, en primer lugar, lo que mencioné anteriormente, la alimentación. ¿Cómo te estás alimentando? Porque hay alimentos que favorecen el dormir y hay alimentos que entorpecen el dormir. Un abrazo, Natalia, bienvenida como siempre. Y entonces fíjense, ya llevamos una tríada. Alimentación, esfuerzo, reposo. ¿Ya? Pero hay otros factores más involucrados. Y aquí viene un factor sumamente importante, los vínculos. Los vínculos. Miren, una de las cosas, y yo estoy muy preocupado por esto, realmente estoy muy preocupado. Una de las cosas que más está destruyendo la sociedad actual es el egoísmo. Es esa idea de que yo soy yo, me tengo que ocupar de mí y no tengo que ocuparme de más nada. Tengo que ocuparme únicamente de experimentar placer, de buscar cosas que me gusten y los demás están puestos ahí de adorno. Esa visión egocéntrica es tremendamente perjudicial para la vida. ¿Por qué? Porque la vida está tejida y nosotros estamos tejidos socialmente. Nos desarrollamos en sociedad. Las cosas ocurren en tejidos, no ocurren aisladas. Fíjense el terrible acontecimiento de la invasión a Ucrania, ¿no? Lo que está sufriendo esas personas. Lo que esas personas están sufriendo, ¿por qué? Porque estamos tejidos, porque estamos tejidos. Y en ese estar tejidos, nos organizamos los seres humanos jerárquicamente. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos líderes que nos arrastran, queramos o no, nos arrastran a una situación de vida X. Por lo tanto, no podemos ignorarlo, no podemos despreciarlo, sino lo contrario. Entonces, ¿cuál es la posibilidad real de tener una vida saludable y feliz, incorporando lo social? Bueno, tener vínculos sólidos, de amistades, de amor con la familia, de aceptación y tolerancia de las diferencias, para no entrar en desarmonía, ¿verdad? Y establecer los territorios, tener un GPS también para nuestros vínculos, ¿ya? ¿Qué significaría tener un GPS para nuestros vínculos? Que yo voy a utilizar mis genes, mi capacidad de genes, que es, por ejemplo, mi capacidad para la ternura, mi capacidad para la empatía, mi capacidad para la tranquilidad, para la paciencia. Todo eso está codificado en la fábrica, pero yo tengo la oportunidad o de amplificarlo o de empobrecerlo. ¿Cómo lo amplifico? Con la práctica. Recuerden ustedes que aquí hablamos claro y buscamos las cosas precisas, con precisión. Si usted me dice, oye, es que yo soy muy violento y no soy paciente, y eso mi papá también era impaciente, mi mamá era impaciente, por lo tanto probablemente yo tengo una carga genética donde la paciencia suele estar en modo oculto. Ya, entonces bueno, yo lo estimulo para abrirlo. Practique la paciencia. Haga meditación zen.
¿ya? Y entonces usted va a ver que su ira va a empezar a bajar. Aliméntese con comidas que lo hagan estar más paciente, que también las hay. También las hay. Por ejemplo, es ultra conocido y famosísimo, ¿verdad? El té de manzanilla. Entonces yo en vez de tomar café, tomo manzanilla. Si mi caso es el opuesto, invierto la relación. Por ejemplo, si mi caso es que soy lento, tiendo a la inacción, y eso los genes que yo he recibido de mis padres, pues yo puedo estimular su expresión, porque todo está allí codificado, por supuesto, a no ser que haya una patología ya de fábrica muy tremenda, que son lo que se llama las enfermedades congénitas, ¿no? Las enfermedades que ya se expresan como trastornos muy importantes desde el mismo momento de la concepción, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una anencefalia, es decir, un niño que nace sin cerebro. Realmente un niño con anencefálico dura pocas horas de vida. ¿Por qué? Porque como bien señaló Pérez Tupillá, me encanta la frase, los genes delegaron en el cerebro la toma de decisiones. Y si usted no toma decisiones, simplemente se muere. Se muere. No podemos vivir sin decidir. No existe esa posibilidad. Entonces, fíjense, llevamos ya 4 de los 6 elementos. Llevamos la alimentación, llevamos el esfuerzo, llevamos el reposo y llevamos los vínculos. Un quinto elemento sumamente importante es lo que se conoce como el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la tensión que se crea entre mi estado actual y mi proyecto. ¿Verdad? Cuando yo digo con el GPS, bueno, estoy en el punto A y quiero ir al punto B, esa diferencia es lo que se llama el estrés. Por lo tanto, el estrés en nuestras vidas siempre está presente, a menos de que usted tenga un proyectico muy corto. Pero como no sabemos y tenemos aparentemente telómeros para 120 años, planifique a 120 años. Esa es mi recomendación. Usted planifique a 120 años y vaya disfrutando del viaje. Y cada vez que aparezca un obstáculo, cada vez que aparezca un cuello de botella, aproveche la oportunidad para hacerse mejor persona. Aproveche la oportunidad para dejar una huella. Aproveche la oportunidad para escribir un capítulo brillante de su vida. ¿Verdad? Esa es la recomendación frente al estrés. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el estrés también tiene el componente positivo y el componente negativo. ¿Cuándo es el estrés tiene componente positivo? Cuando yo, con mi esperanza, hago el esfuerzo, equilibrado con el reposo correspondiente, me alimento correctamente, establezco vínculos que acorten la distancia, que yo me vaya cada vez más cerca de eso. ¿Qué es lo que va a determinar la felicidad? La felicidad lo va a determinar el hecho de que usted vea prolongarse el tiempo y acortarse la distancia. ¿Ya? Con aquello que usted concibió, con aquello que usted dijo, yo quiero al momento de despedirme, y ojalá sea a los 120 años, ¿verdad? Al momento de despedirme, digo, confieso que he vivido, como el título de la autobiografía de Pablo Neruda, ¿no? Confieso que he vivido y que he disfrutado de esa vida. Y además, que aquí está mi legado. Y usted le deje a las generaciones futuras algo.
algo de valor para que ellos recojan ese testigo y digan, wow, mi papá, mi maestro, mi amigo, me dejó esto. Y yo voy a continuar eso. ¿Ya? Si eso es para crecimiento y evolución positiva de la humanidad, yo creo que es perfecto. Yo creo que es perfecto, ¿verdad? Y después nos falta un último elemento, que es el elemento de la reflexión. Es decir, el uso de la competencia más distintiva de nosotros como seres humanos. Pensar. Pensar y volver a pensar. Pensar y volver a pensar se llama reflexión. O reflexión es pienso acerca de lo que pensé. Es decir, entro en un programa de mejoramiento dinámico continuo donde procuro cada vez aprender más, cada vez abrirme más a opciones interesantes, cada vez descubrir más elementos de la vida para darle sentido a esa vida. Esas son las claves. Esos son los 6 elementos que se han determinado, corroborados científicamente, que contribuyen a que usted viva mejor. Si esos 6 elementos usted lo pone alrededor de un propósito, como les decía, propósito de vida, ¿cuál es la huella que yo voy a dejar en la vida? ¿Y cuál es el legado que yo voy a dejar en la vida? Es decir, cuando mi novela diga fin y el lector cierre esa novela, ¿con qué impresión se va a quedar? El lector pueden ser mis hijos, el lector pueden ser mis nietos, el lector pueden ser mis alumnos, el lector pueden ser mis amigos, el lector pueden ser las generaciones futuras, el lector puede ser mi pareja, o en algunos momentos los lectores pueden ser mis padres también, o los tíos. ¿Por qué? Porque la vida tiene sus cosas. La vida tiene sus cosas independientemente de lo que tú y yo pensemos, sintamos, digamos y hagamos. Tiene su propio proyecto. Y ese proyecto es tan valioso y respetable como los proyectos de cada uno de nosotros. Por eso es que digo que es sumamente peligroso cuando nosotros desarrollamos una teoría egoísta de la vida. Sumamente peligroso. Porque no solo nos vamos a autodestruir, vamos a contribuir a la destrucción de los grupos humanos como tal, en tanto que no cooperamos para que sea el grupo, la cultura, la región o el planeta completo el que salga adelante. El que salga adelante. Particularmente, como les digo, en estos momentos tan importantes y trascendentes que estamos viviendo en la humanidad. A propósito, yo había mencionado ¿cómo se llama? A Ray Kurzweil, ¿verdad? Que también le mete al futurismo. Y él dice que en el siglo XXI no vamos a vivir 100 años, que vamos a vivir 20.000 años. Es decir, la velocidad de la vida se va a acelerar cada vez más. Y yo me pregunto si llegaremos al límite de nuestras capacidades o no. Pero lo cierto es que vamos a toda velocidad. Katy dice, en mi familia materna mi abuela era muy nerviosa y sentía miedo por todo. Ella era muy sobreprotectora. Yo no vivía con ella, la iba a visitar semanal y todas mis tías me decían que yo de todos los nietos era quien había heredado lo nervioso de mi abuela. Mi abuela recuerdo que le tenía miedo a morir. Murió hace 9 años y a mí me quedó esa inquietud de la herencia dejada. Exactamente. Ahí tienes, Katy. Efectivamente, esa tendencia
o esa potencialidad a tomarte la vida con ansiedad, ¿verdad? A tomarte los desafíos interesantes de la vida con ansiedad, está en los códigos genéticos. Ahora, está en tus manos abrirlo o cerrarlo. ¿Cómo lo cierras? Cámbiate de canal. Por ejemplo, voy a tomar tus propias palabras. Mi abuela era muy nerviosa y sentía miedo, ¿verdad? O sea que con lo que estás diciendo allí podemos sustituir a tu abuela y decir, Katy se cree muy nerviosa y siente miedo por todo. Ok, ¿qué pasaría si decimos, Katy se vuelve curiosa y explora la vida con esa enorme curiosidad para ser cada vez mejor persona? ¿Qué te parece esa propuesta? Y entonces tú, cada noche, cada mañana, te paras delante del espejo y repites esas palabras. Cuando uno habla con el espejo, habla con el inconsciente, que es el elemento más poderoso que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, Katy, recomendación. Te paras delante del espejo, te miras a los ojos y dices, Katy es muy curiosa y esa curiosidad la va a orientar hacia crecer cada vez más como persona saludable y serena frente a lo que sea. Lo repites 50 veces, 50 veces. Y en la mañana lo repites 50 veces, en voz alta. Una de las investigaciones más interesantes fueron las que hizo Emile Coué a comienzos del siglo pasado y que después quedaron un poco como escondidas, pero últimamente ha vuelto a ser rescatado aquellos conceptos importantes. Él decía algo que parece que es muy cierto, 95% de probabilidad, que es que nosotros nos estructuramos mediante la sugestión. ¿Qué hacen nuestros padres cuando nos repiten, nos repiten, nos repiten, nos repiten? Nos sugestionan. Por ejemplo, Katy, a ti te sugestionaron con la propuesta hereditaria del nerviosismo. Te sugestionaron, te llenaron de sugestión. Entonces, repetirlo, Coué descubrió que cuando la gente repite y repite y repite y repite una frase, esa frase se incrusta en el inconsciente y se convierte en un comando. Es probablemente el mismo mecanismo por el que nosotros aprendemos todas las cosas que aprendemos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros profesores, ¿verdad? Y aquí Natalia nos dice esas claves para vivir mejor y no sobrevivir. O sea, para sobrevivir, por supuesto, es requisito indispensable para vivir haber sobrevivido, ¿verdad? Entonces, para sobrevivir y vivir mejor cada día. Ir mejorando. ¿Por qué? Porque vivir bien, cuando uno dice yo vivo bien, se detuvo. Porque siempre puedes vivir mejor. Siempre puedes dar un paso más allá. Por lo tanto, yo digo, por eso nosotros decimos en el colegio, no digas vivo bien, di voy viviendo cada vez mejor y mejor. ¿Ya? Esa es la clave. Tomando en cuenta los seis elementos que he tomado en cuenta, que he señalado, y tomando en cuenta también nuestro propósito y nuestro legado como el centro alrededor de lo cual giran esos 6 elementos. Eso constituye, para nosotros gráficamente lo representamos como una estrella de 6 puntas. A veces la llamamos la estrella de David, pero para no caer digamos, en sospechas religiosas o cualquiera de esas cosas, pues, estrella de 6 puntas o estrella de David, porque clásicamente se le conoce así como estrella de David. Parece que David fue uno de los primeros personajes que se le ocurrió pues, usar ese
esa figura como elemento para transmitir pues parte de su idea. Ok, entonces creo que por ahora está bien, ¿verdad? Aunque aquí Pájaro, un abrazo Pájaro, un gran saludo igualmente. ¿Tiene el poder de cambiar ese ADN nervioso? Sí, la respuesta contundente es sí. En tanto que, ¿qué? Lo que decía anteriormente, cuando tú abres, se expresa el gen. Pero si tú lo cierras, ya no se expresa. Entonces, cuando yo hago la afirmación de que estoy en aplomo, de que estoy en paciencia, de que estoy en serenidad, yo estoy cerrando el gen, aquel que me hace decir soy nervioso. Insisto, ojo con esto, mi querido amigo, es muy importante trabajar las 6 puntas de la estrella señalada, ¿verdad? La recuerdo rápidamente, ya para despedirme. Alimentación, ejercicio o actividad, esfuerzo, reposo, vínculos, estrés y reflexión, que también le podemos llamar meditación. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer también es acompañar eso de meditaciones. Meditaciones. Pueden ser meditaciones dirigidas o pueden ser meditaciones convencionales de tipo budista, por ejemplo, donde simplemente dejo pasar. Y me centro, por ejemplo, en la respiración, me centro en un proceso. Y entonces eso va reorganizando el cerebro, que a su vez, como los genes delegaron en el cerebro la capacidad de decisión, entonces el cerebro se encarga de abrir y cerrar los genes correspondientes para un resultado o el otro. Y como lo señala Natalia aquí, pues también es interesante esto de los 21 días. Exacto. Y otra herramienta, que nos la acabo de poner aquí Pájaro, es el NEVA. El NEVA, ¿verdad? El NEVA, la neuroestimulación bilateral alterna, es un recurso de reflexión o de meditación. ¿Por qué? Porque esa estimulación bilateral y alterna hace que nuestro cerebro ejecute una especie de limpieza o de cirugía mental de aquello que nos tiene perturbado, alterado, ¿no? Sí. Ok. Entonces aquí anotaron. Ok, perfecto. Increíblemente poderoso. Bueno, tú lo conoces, Juan, tú conoces eso, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos, por el día de hoy me despido. Un gran abrazo y seguimos.